a este desayuno de la Asociación de la Prensa. Muchas gracias al Hotel Finisterre por acogernos nuevamente. Sabéis que este desayuno se centra en la realidad del colectivo LGTBI en la ciudad, con motivo de la celebración del Día del Orgullo, que se celebra mañana día 28. Os presento a los ponentes y cedo la palabra a Rafa para que pueda explicarnos cuál es la colaboración del hotel. Está con nosotros Cristian Garza, que es coordinador del Sex Point de Casco, Susana Milnes, que es coordinadora de la Asociación Les Coruña, y María José Ramos Gutiérrez, que es la representante de Alas Coruña. Disculpamos la asistencia de Iván Cervo, que es de la Asociación Orco, la de más reciente creación, que por una cuestión de último minuto no ha podido acercarse, que nos transmite que se siente estupendamente representado, porque además la Asociación Orco, que es la más reciente, se centra más en la cuestión festiva y pública del colectivo y no tanto en la reivindicación social, por lo tanto, pues con absoluta reivindicación y representación. Y disculpamos también la asistencia de la presidenta, de Duda Vázquez, que por cuestiones de agenda no ha podido presentarse, que llegará en unos minutos. Me gustaría hacer la palabra a Rafael para que nos explique por qué el Hotel Finisterre decide colaborar siempre y también con la Asociación de la Prensa y este tipo de ponencias. Bueno, gracias María, gracias a los invitados de hoy por estar aquí en este desayuno. Estos desayunos ya se hacían desde hace algún tiempo y en diferencia a la prensa, que siempre como que vais demasiado corriendo, en este formato que podáis al menos disfrutar de vuestro trabajo con un aliciente, ¿no? Un poco de zumo y un café y algo que llevas a la boca. Pero sobre todo y lo más importante, yo creo que se trata de que desde un hotel emblemático y para eso además los hoteles somos establecimientos que acogemos cualquier tipo de persona, con cualquier idea política, con cualquier religión, con cualquier personalidad que quiera, y nos gusta ser la ventana y el altavoz para la Asociación de la Prensa y que aquí sucedan cosas, ¿no? Lo comentábamos ahora fuera del micro, que todos los invitados que han venido se han sentido muy a gusto, ¿no? Que me recuerdo a José Gerardo, que dirigía las mesas hace un par de años, que tenía que dar hasta codazos a invitados de cállate ya, ¿no? que llevas 2 horas hablando, macho, que ya está bien. Entonces, que un placer, estáis en vuestra casa y yo desgraciadamente me tengo que marchar ahora, pero para lo que necesitéis os voy a dejar de hecho tarjeta, os dejo aquí las 3, Cristian, pero a través de María o de Manolo o cualquiera me tenéis plenamente localizado y seguro que haremos cosas en este hotel y en otros. Yo presido también la Asociación de Hospedaje de Coruña, con lo que contar con nosotros para futuras iniciativas y futuras cosas. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, abrimos la ronda de intervenciones. Como decíamos, la idea es analizar la realidad del colectivo LGTBI en la ciudad, qué retos se han desbloqueado y cuáles quedan por desbloquear, si ha habido avances o no los ha habido y cuál es la situación. Cada uno de ellos hará una pequeña exposición de cómo ve su asociación la realidad y a partir de ahí tenéis micros abiertos para preguntar lo que consideréis. Ellos estarán encantados de responder a vuestras preguntas. No tengáis miedo del debate, ni vosotros ni ellos, que la idea es que de aquí salgan cosas lo más prácticas posibles para que nosotros aprendamos a tratar la realidad del colectivo y para que el colectivo sepa cómo trasladarla a los medios de comunicación. Arranco yo, vale. No, pues arranco yo por aquí. Yo me traje la chuleta, por si acaso, para no dejarme temas en el tintero. Y como estamos aquí principalmente para celebrar el orgullo, que mañana es la manifestación a la que queremos que vaya la máxima gente posible, desde ALA queríamos recordar que precisamente el orgullo empezó como una revuelta por parte de mujeres trans racializadas en Stonewall, en Nueva York, que es una cosa que mucha gente fuera del colectivo no conoce. Yo lo tengo comentado con conocidos y precisamente es algo que me gusta repetir y recordar bastante para que tengamos esa memoria global. Además, desde la FLGTB, desde la Federación, el tema de este año se dedica a la memoria histórica y a las mayores, a las personas mayores del colectivo que han sufrido bastante, dada la invisibilización que llevamos.
También parte de la manifestación y de las propias actividades que organiza Orbo, como decíais, que son más festivas, pues es eso de ocupar espacios públicos, que nos vea todo el mundo y que la gente que menos nos acepta, pues que aprenda que esa diversidad es lo normal, que no nos vea como cosas raras y que no nos cojan lo desconocido como algo a lo que tengan que tener miedo o odiar. Luego, a nivel también pues, de parte más de la labor de ALAS, una de las más importantes es la labor del Observatorio Coruñés contra la LGTBI-fobia, que empezó a trabajar en diciembre del 2017 a través de un convenio con el Concello. Y más en nada, bueno, podéis consultar el informe de este último año en la web, está a disposición de todo el mundo que lo quiera leer. Yo me voy a centrar en las conclusiones más importantes pues, para destacar la situación que hemos estado viviendo en La Coruña en el último año, ¿no? Se detectó un caso de infradenuncia, que es muy probable que la mayoría de los casos de LGTBI-fobia no se denuncien. También hay que tener en cuenta que es un tema complejo porque no solamente se trata de violencia física, sino que también puede ser una violencia verbal, un acoso verbal. Siguiendo por esta línea, no solamente son eventos puntuales, sino que puede ser un acoso continuado a lo largo de cierto periodo de tiempo. Y bueno, también pues, existe cierta problemática con menores. En el caso de menores sí puede darse el caso de que sufran problemas de bullying, de acoso escolar en los colegios, o también puede ser que sufran rechazo familiar. Y todos esos casos pues, se engloban dentro del trabajo del observatorio de asesorar y pues, seguir casos de acoso, de denuncias, en el caso de que sea un caso real de LGTBI-fobia que tenga que llegar a denunciarse. También dentro de las conclusiones del informe del observatorio se destaca pues, que las personas trans son las que padecen mayor discriminación, tanto en el ámbito burocrático judicial, que no se puede reconocer su nombre ni su identidad pues, a nivel oficial, por decirlo de alguna forma, y este colectivo es justamente el que sufre una mayor exclusión del mercado laboral, que tiene cifras de desempleo de hasta el 80%. Y en particular, en los casos de los datos del propio observatorio, pues las actuaciones que se hicieron con personas trans fueron solamente enfocadas a mujeres trans. No hubo hombres trans a los que se les hiciese, pues a los que se les tuviese que hacer asistencia, solamente eran mujeres. Y por esto pues, nos gusta destacar la labor del observatorio, que nos parece fundamental en la ciudad para pues, recoger todos estos casos que normalmente suelen pasar invisibilizados. Precisamente una de las mayores demandas, y que compartimos pues, también con las otras asociaciones, es la cesión de un espacio, el local, el famoso local. Por ejemplo, para el caso del observatorio nos dieron un espacio dentro del Centro Cívico Ciudad de Bella y se notó muchísimo a la hora de mejorar las atenciones, porque aumentaron en los casos de atenciones. Teníamos un local, hasta ese momento solamente se podían hacer atenciones en cafeterías, en unos espacios que no estaban adecuados. Entonces la demanda realmente que tenemos no solamente desde ALAS con el trabajo del observatorio, sino desde todas las asociaciones, es poder tener un local en el que podamos también trabajar conjuntamente, que ya es algo que hemos comentado varias veces, y poder trabajar juntas. Además, pues desde también a colación del trabajo del observatorio, nos parece también importante la necesidad y demandar pues, a las administraciones públicas que se facilite y que se mejoren las firmas de convenios y subvenciones, porque pues, no facilita nada que se firme un convenio a mediados de año o a finales de años, cuando todo el labor tendría que ser pues, continuo, por lo menos firmar convenios bianuales, trianuales, lo que permita la administración, porque en este caso realmente se notó el cambio del trabajo voluntario que estaba teniendo el observatorio hasta esa fecha y el trabajo de profesionalizado por gente que estaba contratada y centrada únicamente en trabajar para el observatorio, para esas atenciones, para llevar a cabo pues, el seguimiento de las personas, para poder acumular los datos y poder presentar este informe. En este momento volvemos a estar sin local, sin trabajadores dentro del observatorio, por lo que intentamos, pues, pedimos, por favor, que ese tipo de pues, cuestiones administrativas más burocráticas se agilicen para poder hacer llegar el trabajo del colectivo más cerca de la ciudadanía. Y pues eso, lo mismo con las subvenciones, que no es ni eficaz ni práctico cobrar una subvención a mitad de año y luego justificar los gastos en pocos meses, que realmente nos pone un poco entre la espada y la pared a la hora de gestionarlo, porque somos realmente, pues nosotros ALAS y LES también, somos las entidades más pequeñites, sobrevivimos a base de ello. Entonces cualquier tipo de actividad que tengamos que justificar, si no tenemos esa subvención y tenemos que justificarla en pocos meses, no tenemos margen de actuación.
Y yo creo que, bueno, no sé si me queda algo en el tintero, seguro que Susana también puede hablar por nosotros un poquito. Y básicamente desde ALA era lo que más queríamos destacar, ¿no? La necesidad de ese diálogo con las entidades administrativas, con las instituciones, para facilitar que nuestra labor llegue a la ciudadanía más cercana, al colectivo cotidiano, en el día a día, en la calle. Susana, y por mí. Tu turno. Al revés, vuelve a darle. Bien, yo soy Susana Milnes, vengo en representación de Les Coruña. Nuestra compañera María José ha hecho una exposición muy detallada de muchos de los problemas a los que se enfrenta en este momento el colectivo. Y cuando hablamos del colectivo siempre hablamos de la ciudad y de la ciudadanía, porque una ciudad no funciona sin sus ciudadanos. No se puede dejar fuera constantemente a un grupo, sea racializado, sea por orientación sexual, sea por exclusión económica, ¿no? Tenemos que contar con todos. Entonces, las asociaciones hacemos una gran labor de que ese diálogo no se pierda, de que esas necesidades no se invisibilicen. Les Coruña se creó por una necesidad palpante de crear un espacio seguro para las mujeres de la ciudad, porque en este momento no había ninguno. Hace un año se creó, en el 11 de junio de 2018, y había una necesidad creciente, que las mujeres no tenían dónde reunirse, dónde formar comunidad, dónde desarrollar un diálogo entre ellas y desde dónde proyectarse hacia el resto de la sociedad, ¿no? Esto se ha debido quizás a que ha habido una creciente normalización a través de los medios sociales que realmente no se ha acabado de instaurar en la vida de las personas. Es decir, la sociedad ha cambiado, es palpable, es notable cómo ha cambiado, es inclusiva, es raro que haya un rechazo frontal por parte de la sociedad en general, pero sigue habiendo mucho miedo y la pregunta es por qué y qué se puede hacer al respecto, ¿no? O sea, siempre hay que hacer preguntas cuando hay un problema. La pregunta era ¿dónde estaban las lesbianas? ¿Por qué no se las ve? ¿Por qué no tienen voz? ¿Y por qué siguen estando completamente al final de la cadena alimenticia en temas de poder social y empoderamiento, ¿no? Así que también nacimos con una necesidad de generar una visibilidad a través de una representación social y política, tanto creando eventos en la ciudad siempre abiertos al resto de la ciudadanía, en la que se cree una imagen positiva de lo que son las mujeres bisexuales y lesbianas o las mujeres transexuales, como política, perteneciendo a observatorios, consejos y hablando constantemente con los políticos para que sean conscientes y faciliten cambios sociales que nos puedan ayudar. María José hablaba de la memoria, por el año de la memoria, hablaba de Stonewall. A ella le llama la atención que la gente fuera del colectivo no conozca esta historia. A mí me llama la atención que la gente dentro del colectivo no conozca esta historia. Y eso lo veo a diario. No hay memoria porque nos borraron, porque no se habló. De la prensa, y esto lo saco a colación porque estamos en prensa, siempre se le atribuye una neutralidad. Pero bien, todos sabemos que se editan las noticias, qué se publica, qué es noticioso, qué no, qué interesa publicar un momento. Esas informaciones siempre están politizadas. ¿Cómo se presenta esa información? Por muy neutros que queramos ser, también a veces está politizada. A veces se utiliza la palabra un homosexual para hacer daño en una noticia, cuando es innecesario vilipendiar a un colectivo entero por un individuo, y se trae esa faceta suya a la luz. Y en otros casos al revés, intentando, por lo contrario, luchar contra la homofobia social, se vuelve a mencionar, pero siempre hay una intencionalidad. La prensa no acaba de ser neutra, ¿no? Entonces, sería interesante ese debate que antes has planteado, a raíz de esta agresión que ha habido y esta confusión con la prensa, luego tratar un poquito sobre eso. Sí. La pregunta que nos hacemos siempre es por qué las lesbianas no salen del armario. Hay un proceso de armarización tremendo que no hay tanto en otros colectivos. Los trans no pueden quedarse en el armario. Precisamente por eso son, entre muchas otras cosas, son los más vilipendiados, seguidos por los gays, que tienden a tener mucha más independencia económica, y eso también facilita, y más independencia familiar por falta de responsabilidades familiares que normalmente se le atribuyen a las mujeres. De acuerdo, que socialmente eso nos ata mucho a la familia, hace que normalmente el primer lugar donde quizás salgamos del armario es la familia,
El segundo paso es una apertura social a algún grupo de amigos y ya el muy complicado es el laboral. Y es el laboral donde precisamente las administraciones, los medios de comunicación y prensa pueden hacer un grandísimo trabajo que las personas o los colectivos nos cuesta más realizar, porque se trata de implementar políticas, entre otras cosas, lingüísticas dentro de la propia empresa que faciliten un entendimiento a las personas armonizadas de que pueden participar sin miedo, exponiendo su orientación sexual o su identidad de género sin sentirse agredidas por un lenguaje que es, sin darse cuenta, es muy exclusivo. Es exclusivo, es heteronormativo, asume que las personas van a tener hijos, asume que las personas se van a casar, que van a ser heterosexuales, que tienen un manual de vida que a día de hoy la sociedad ni quiere ni representa. O sea, necesitamos un espacio para todos, porque una persona que no está armonizada es una persona mucho más productiva a nivel trabajo, pero se ha demostrado que puede subir su productividad hasta en un 40%, porque la ansiedad que crea estar en un entorno hostil hace que no saques lo mejor de ti, sobra decirlo, y salimos perdiendo todos con esas políticas. Otro lugar del que has hablado, de diferentes espacios donde nos movemos y desde donde se pueden hacer plataformas de influencia social, es tanto el Observatorio Coruñés como el Observatorio Gallego, recién creado, en el que además vuestra organización este año se lleva la presidencia. Ahí estamos. Y lo bonito sería, este observatorio viene a dar respuesta a una necesidad. En Galicia fue una de las primeras comunidades autónomas que en el año 2014 creó el primero ley de... ¿Cómo se llama, Cristian? ¿Tira la ley? No sé de qué estás hablando. La ley por la igualdad de las personas LGTBI contra la discriminación, ¿de acuerdo? Sí, es la ley 2014/2. Y que fue una declaración de intenciones muy buena, pero desafortunadamente y por miedo político se quedó sin contenidos. Está vacía de contenidos. No se hicieron propuestas concretas dentro de esa ley que facilitaran la inclusión, la despenalización social, la inclusividad, ni en ningún ámbito. Entonces, a día de hoy sí queremos, los colectivos de toda Galicia, no solo los de la ciudad, empezar a hacer propuestas muy serias que puedan ayudar a crear protocolos médicos que se instalen en todos los hospitales y centros de salud de la ciudad para que no se asuma la heteronormatividad de nadie. En el caso de las lesbianas, para que se investigue un poco cuáles son las afecciones, tanto psicológicas como fisiológicas, que pueden afectar a nuestro colectivo. De eso hablará más Casco con su Sex Point, hablando de salud pública, importantísimo tema. También que tome medidas con la hostelería y el comercio, porque a veces da vergüenza entrar en sitios a pedir ciertas cosas, hablar con normatividad de lo que quieres, entrar en un hotel y que por verte con una persona del mismo sexo automáticamente te preguntan si quieres 2 camas o te las den directamente, simplemente por ver el nombre. Protocolos son muy pequeñitos, no hay que hacer grandes cambios de simplemente, siempre por favor pregunta, no asumas, por favor pregunta si les apetece una cama doble o no. Al hacer esto no solo favorecen la comodidad de los miembros del comodío, sino que van poco a poco informando al resto de la sociedad que esas otras opciones existen y son normales. Son cosas muy pequeñitas que hacen grandes, que pueden propiciar grandes cambios, ¿no? Y bueno, sobre decir que la educación es la gran asignatura pendiente en este momento. Antes estaba un poquito más consensuada, ahora la política está polarizando este tema. La educación, nosotros pensamos que no debe estar jamás polarizada. No queremos varias Españas, no queremos una polarización ideológica que pueda volver a enfrentarnos entre nosotros. Tenemos que aprender de lo que hemos vivido en el siglo XX en nuestro país, que no ha sido poco, ha generado muchísimo sufrimiento. Y no podemos pensar que eso es una opción.
Tenemos que pensar qué queremos ser como sociedad e intentar educarnos todos juntos con los mismos códigos y valores dentro de lo posible. Así que desde el Observatorio Gallego y desde el Coruñés vamos a intentar promover esas medidas. Listo. Sí. Buenos días, muchas gracias a todos por venir aquí, gracias por organizar estos encuentros. La verdad es que ella ya comentaba el tema de la visibilidad, son muy necesarios. Cualquier acto que se haga, cualquier evento, cualquier cosa en la que estén presentes, sobre todo periodistas, el nivel mediático que consigamos, el apoyo mediático que se consiga, la verdad que ayuda mucho a visibilizar, aunque creo que esta palabra la odiamos todos, a normalizar. Ya tocaron bastantes puntos de los que tenía pensado hablar, sobre todo Susana. Voy a mencionar uno. María José mencionó el tema de los mayores LGTB. Algo que a nosotros nos resulta un poco chocante y nos preocupa mucho, que en una región como Galicia, con una población tan envejecida, no existan todavía residencias para mayores LGTB. La primera residencia está en Madrid, que está muy bien que también hagan residencias, pero creo que en Galicia, precisamente por eso, por la media de edad de la población, es algo que es necesario implementar ya. Además de eso, también influye mucho lo que es todas las zonas rurales. Es muy difícil llegar a personas LGTB que estén en estos entornos. Nosotros desde Sexpoint hemos habilitado un programa que se llama el Programa 2.0, que aparte de englobar todo el tema de las redes sociales, habilitamos aparte del WhatsApp 24 horas, un Skype para poder llegar a esas franjas de población que no tienen ni recursos cerca, ni la posibilidad de acercarse a Coruña, a cualquiera de nuestros recursos, por cualquier duda, cualquier sugerencia. Pero de momento se queda bastante escueto. Creo que necesitamos otro tipo de políticas para llegar a esa franja de población. Creo que no nos va a quedar otra que acercarnos nosotros, al final. Comentaban también el tema de la educación. Nosotros desde nuestra asociación nos centramos mucho en dos puntos. La prevención, que lo hemos hecho desde hace 29 años, y la educación. Nos parece clave estos dos puntos. La educación, sobre todo, para evitar el desconocimiento que hay actualmente. Nosotros realizamos talleres, realizamos charlas, se quedan bastante cortas, pero la imagen que recibimos de los centros educativos, da igual que sea en primaria, nos cuesta bastante entrar, pero ya sea primeras franjas de la ESO o bachillerato, que ya es gente o mayor de edad o que lo roza, el desconocimiento sobre las realidades LGTB es brutal, o sea, es un total desconocimiento. Y no solo en las realidades LGTB, también en lo que es la salud sexual. En el tema de la salud sexual sí que quería destacar una cosa que vemos desde nuestra asociación. El 90% aproximadamente, por no decir el 100%, de las personas que se acercan a nosotros porque están preocupadas por su salud sexual, tienen bastante conciencia de su vida sexual, de su prevención, de conocer el estado en el que están, son de colectivo LGTB. Mucha gente intenta tirar por este punto diciendo que están más estigmatizados porque a ellos le toca más de cerca. No es así. Yo creo que es un colectivo, hay que felicitarlos, tienen que ser ejemplo para el resto de la población de que ellos tienen más conciencia y una responsabilidad mayor que el resto sobre su salud sexual. De todas formas, aquí no voy a hablar solo de Coruña, sino de Galicia, es bastante complicado todo el tema de poder acceder a las pruebas de ITS. Es un recorrido bastante engorroso, tienes que dar muchas vueltas. Queríamos mencionar y destacar un poco el proyecto que es, bueno, no sé si está en marcha, cómo está, que en teoría está en marcha por parte del CHOAC, Sanidad y nosotros, que es una unidad de ITS, que se montará en el CHOAC. Ellos harán todo el tema médico, harán las pruebas, resultados, medicación en el caso de sea necesario, y nosotros haremos el resto del trabajo, la atención psicológica, los acompañamientos, los seguimientos. Haremos la terapia de esa persona, de sus preocupaciones, y el hospital se encargará del tema médico. Otro servicio que tenemos también es la mediación, tanto social como familiar. Lo
lo publicitamos bastante cuando empezamos con este proyecto, vamos a hacer 2 años, en octubre. La verdad nos parece muy interesante el tema de la mediación. Es un recurso que no se está utilizando mucho y la verdad es muy facilitador. Nosotros lo habíamos planteado, la idea que teníamos cuando se nos ocurrió plantearlo era a lo mejor utilizar la mediación en colectivo LGTB en temas de salida del armario, por ejemplo, con los padres, con las parejas ya nada, pero sí, con padres, con amigos, utilizarla en colegios, en colegios sobre todo en temas de bullying, si son por estos motivos. Bueno, también otro de las... El 80% son sí, por estos obvio. motivos, del bullying. De hecho, en los talleres, cuando damos talleres en institutos, no es raro que al terminar la clase salgan los chicos y ven a alguien, oye, mira, es que ahí me pasa esto. También se nota. Normalmente cuando estás en un taller, siempre hay el gracioso. Cuando estudiamos también, era el gracioso normalmente. Pero siempre hay el gracioso. Normalmente ya sabes por dónde van las cosas, ya sabes quiénes son los que un poco sueltan las pullitas, el que está calladito, que luego está cerca, sabes que algo pasa. Entonces, por eso también veo muy importante que simplemente, ya no solo por parte nuestra, porque nosotros, por mucho que lo pidamos, que luchemos por ello, es muy complicado entrar. Dependemos mucho de la persona de contacto que tengamos en el centro, de su buena fe, de que nos consiga horas, y no es nada fácil. Por eso ahí sí que necesitamos un apoyo de que se creen, no sé, políticas educativas para poder abarcar más este tema. Porque luego muchos te lo dicen. En mi centro se dan talleres todos los años a segundo, pero si das una hora en toda la vida educativa, es que no es suficiente, se queda muy corto. ¿Qué más me queda? Es que me han quitado casi todo. No te preocupes, que ahora preguntamos. Somos unas acaparadoras, te dejaremos contestar más. Iba a tocar un poco el tema de la importancia de comunicar bien, como comentaba Susana, seguro que ahora sale en el debate, ya sabemos por qué va a salir. Y quería hacer un pequeño... No me lo toméis a mal. Una pequeña ayuda a ellos. Nosotros llevamos luchando en este sentido con periodistas desde estos 2 últimos años, pero casi día sí día también, sobre todo mi compañero Rubén, ya no en tema LGTB, sino en el tema de VIH, de cómo sacar noticias en relación al VIH. Llegamos al punto de que mi compañero estudia comunicación, hizo un manual sobre VIH para periodistas, para comunicadores, y se ha pasado a todos los medios de comunicación, y la verdad es que en principio funcionó bastante bien. Entonces creo que no estaría mal que a lo mejor las asociaciones creáramos un manual de comunicación en temática LGTB para los medios de comunicación. Porque Bueno, además yo creo que desde la asociación estaríamos encantados de colaborar, ¿eh? Pues Felices de sentarnos, echar un cable y sacar adelante un manual. Nosotros lo que podemos hacer son 300 socios más o menos ahora mismo, y si es un manual, a ver, lo importante es que no sea muy tocho. Que sea práctico. Ah, sí. Eran varios tomos, Didáctico, sea no, vaya. práctico, y se le puede enviar. nosotros el que hicimos no es muy tocho. De hecho, se ha publicitado en otras asociaciones de fuera de Galicia, y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Muchas veces periodistas nos llaman, oye, queremos cubrir una noticia de lo que sea, mira, te pasamos el manual. Joder, pues está muy bien, me facilita un montón todo lo que voy a escribir. Y la verdad, esto me dijo mi compañero, suéltalo, porque lo hizo él, me decía, no cuesta tampoco mucho, porque yo lo hice solo. Le llevó un mes, pero lo hizo él solo, ¿no? Porque también es muy profesionista. Podemos hacer una cosa conjunta, si él lo tiene, nosotros lo podemos difundir, o si se puede a lo mejor dar como 10 puntos, o bueno, 10, 8, 14, los que sean. Unos puntos de iniciales, y luego, digamos, como el resto, como para ampliar, completarlo, para que alguien a golpe de vista diga, pues esto, no claro, meter un titular agresivo, en ese homófobo, caso, agresia. En este Sí, caso es lo que comentamos, es hacer un manual entre nosotros mismos aquí, claro, como seguir el protocolo de manual de comunicación personas LGTBI, igual que hay manuales de comunicación de género, manuales de comunicación de sin techos, o sea, realmente se organizan se hacen desde las asociaciones, y sí que es verdad que, dado lo que nos ha sucedido, estaría muy bien entre nosotros hacer un manual colaborativo para llegar a la prensa y que cada periodista sepa cómo actuar en caso de
pues de temas de LGTBI de cualquier tipo. Sin lugar a dudas. Queda sobre la mesa, ya hay cámaras. Nos comprometemos. Nos No, comprometemos. o sea, mejor sobre ese que tenéis. Es que el que tenemos es muy específico de tratamiento sobre VIH. No, pero sí es una gran idea, Cristian, desde luego. Sí, yo de hecho también lo había pensado, porque digo, Ayer hablé con alguien y me decía, joder, que- bueno, nosotros compramos unas charlas para la universidad en septiembre, tenemos ese proyecto y dentro de esas charlas, yo estudié periodismo y me iba a encargar un poco también precisamente de la comunicación hacia el colectivo LGTBI, y era una de mis intenciones de buscar si ya había algo, pues realmente habría que investigar si ya, por ejemplo, alguna asociación de Madrid ha hecho algo y este tipo de temas, porque sí que es verdad que hay muchísimos manuales de género, muchísimos manuales de tratamientos de colectivos en exclusión, porque no se estaban aplicando aquí desde el primer momento, vamos, en todos los medios. Bueno, perdón por ser pesado, pero quiero decir que tened en cuenta que la gente Que seamos está en los cortos, medios breves. muy Sí. pocos. Entonces, si tú eso lo plasmas en... No es fácil, ¿eh? 10 tips. Lo más complicado no es escribir un tocho, Si vas a escribir esto, sino escribes reducirla. todo. Sí, Entonces lo resumes en una serie de palabras, pues que no cuesta nada. Pues esto sería el protocolo. ¿No? Yo creo que se puede hacer. Se debe. sí, deberíamos trabajar en ello. Os pasa por venir aquí. Efectivamente. Abrimos turno de preguntas, si os parece. ¿Eh? Vale, yo por ejemplo, para empezar, comentaros el sistema de la unidad sexual, que es un proyecto en marcha, no sé si ya está en funcionamiento o cuándo está previsto que empiece, si es el primero que hay en Galicia, por ejemplo. Que No yo sé si sepa, puedes sí, comentar un que yo poco más sepa, sobre sí. eso. Sí, en Galicia ahora actualmente no existe ningún centro, ninguna zona de ningún hospital a la que tú puedas ir, llegar allí, mira, quiero hacerme todas las pruebas de ITS. No existe. En otras comunidades sí que hay, mismo fuera de los entornos hospitalarios, hay centros propios para pruebas de ITS, pero aquí no. Pero un problema de salud social importante. Sí. Más con Cada vez. los niveles de tránsito poblacional que Y cada tenemos vez- y cada vez de va extranjeros mayor. y Es muy propios. difícil, ya lo digo yo por experiencia personal propia, de que es muy difícil conseguir que te hagan unas pruebas de test. A ver, el recorrido actual de, si yo me quiero hacer ahora mismo todas las pruebas de ITS, tengo que ir a mi médico de cabecera, pedírselo, que mi médico de cabecera no sea a su manera y él me facilite. Él lo único que puede hacer es hacerme una analítica. En esa analítica lo único que va a salir es VIH, sífilis Hepatitis. y hepatitis, las hepatitis. Me tiene que dar un volante para dermatología. En dermatología me hacen un raspado y ahí se ve gonorrea, clamidia y papiloma. Tienes que ir a por los resultados de médico de cabecera, tienes que ir por los resultados al dermatólogo. Entonces, al final, si trabajas, contando de que si tienes el médico de tarde, pues a lo mejor tienes suerte, pero dermatología de tarde va a ser muy raro que lo tengas. Ya es un día para tu médico, un día para dermatología y otros 2 días para resultados. Entonces, cuando se lo explicas a la gente cómo tiene que hacer, te llaman por teléfono y dices, pero mira, yo no puedo pedir 4 días para hacerme todas las pruebas. A lo mejor 3, si tu médico te da resultados por teléfono, pero es un poco absurdo. Entonces, si el proyecto lleva propuesto e intentando que se ponga en marcha, 1 año. Sí, bueno, el proyecto lleva más tiempo cociéndose, pero sí que es cierto que desde hace 1 año más o menos sí que nos pusimos en contacto todos los que vamos a intervenir en él, que básicamente es Sergas, Xunta, Consejería de Sanidad y Casco. Y los proyectos están redactados encima de la mesa y estamos con reuniones. La previsión, desde luego la voluntad de todos es que se ponga en funcionamiento. Evidentemente el Sergas tendrá que reorganizar y buscar cómo colaboran entre ellos a nivel médico, cómo organizan esta unidad. Sé que en Vigo hay un proyecto similar, el Hospital de Vigo también, la unidad de VIH está también trabajando con ITS, porque al final estas unidades de VIH pues han adquirido un poco el compromiso, ¿no?, de trabajar con las ITS porque es lo que se encuentra, ¿no? Tampoco les puedo dejar ir, porque además el problema ya no son el absentismo laboral que puede producir, que además no va a ser muchas veces ni siquiera 1 vez al año, va a ser varias veces, ¿no?, sino que durante todo ese tiempo, y podemos llegar a 1 mes
de dilación entre que tú quieres hacerte las pruebas y tienes los resultados, estás sin tratar o estás tratado con un tratamiento de amplio espectro, lo que nos está dando un montón de problemas en resistencias en los tratamientos. Es decir, tenemos sífilis resistentes, tenemos ITS resistentes y está empezando a ser un problema de salud pública por los índices de transmisión o de contagio y por los índices de resistencia. Así que creo que ha llegado el momento de que esto nos lo tomemos como un problema de salud público, que es lo que es, y es como se lo están tomando desde la Xunta, y sí que estamos recibiendo apoyo, y sí que queremos que este año se pueda presentar oficialmente esta unidad con estas intervenciones. Sí, bueno, ya es algo que no solamente, o sea, ya es algo que le estamos dando desde el colectivo LGTB a todo o sea, a toda la sociedad, porque realmente la salud sexual no solo es del colectivo LGTB, no, sino también de todo el mundo absoluto. que sea heteronormativo, porque nos afecta a toda la sociedad. Tenía que dar tres vales anuales para pruebas Sí. de ITS para todas las personas que se Para todo apunta el a mundo, Tinder. sí. No, no, sí. Son programas para todo el que Por esté eso, activo por eso, sexualmente, sí, que sí. es desde los 12, dicen, Hace hasta mucha los... falta. una copa también. Hace mucha falta porque la gente no tiene conciencia de lo que es la salud sexual, es verdad. No, la conciencia, como comentaba antes, nosotros vemos que en colectivo LGTB sí que hay esa conciencia, Claro. pero en heterosexual, mismo en colegios. Yo me he encontrado muchas veces en institutos hablando de, bueno, aparte de diversidad sexual, muchas veces también tocamos anticonceptivos, prevención. Ya en franja de bachillerato, de estar hablando qué métodos anticonceptivos utilizan, de por qué, de si saben alternativas, y muchas veces un montón de chicas te dicen tomo la píldora porque es muy cómoda, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, vale, pero ¿tienes pareja? No. Y usas preservativo cuando conoces, y dice, no, ¿para qué tomo la píldora? Si tomo la píldora es para no usar preservativo. Entonces, claro, te quedas ya con el rollo ese. Es una respuesta muy común. Me lo he encontrado un montón de veces. Dice, no, yo tomo la píldora precisamente para no usar preservativo. Hace ¿Con quién años. lo haces? Sí, el miedo ahí yo creo que es a no me quiero quedar embarazada. Ya no tengo la mentalidad de otras... Hombre, eso sí, ha atado mucho a las mujeres en su libertad sexual, pero sí es verdad que en los últimos años ha habido un silencio tácito con temas de sexualidad en los medios de comunicación, sobre todo a nivel administrativo y político, que ha sido flagrante. Es como nos han vuelto a sexuar a todos, cuando precisamente es el momento en el que más sexo estamos teniendo en la historia de España, ¿no? Entonces, se crea un problema de salud pública, aparte de un problema psicológico en relación a cómo te enfrentas pensando que estás sola o solo ante estas situaciones, cuando se podían haber prevenido perfectamente con un poquito de educación. Eso sí, Educación y medicina preventiva también, que es otro punto importante, que estamos todos muy enfocados, o sea, toda la sanidad pública está enfocada hacia la curación, pero nada está enfocado hacia esa medicina preventiva de, por favor, dadme medios para que yo no llegue a tener una ITS. Como decía, yo no sabía nada de lo del proyecto de Vigo, pero como decía Sonia, el proyecto de Vigo lo lleva en marcha la unidad de VIH, aquí en Coruña igual. Lo lleva en marcha la unidad de VIH porque el porcentaje de personas, de nuevos casos de reactivos a la infección, creo que anda un 80%, viene acompañado de otra ITS. Normalmente no es me infecto de las dos a la vez, no, normalmente tengo una ITS. Si tienes una ITS facilita mucho más la infección por VIH. Entonces, cuanto más bombardeamos a la población con la necesidad de realizarse estudios, de realizarse todas las pruebas de ITS, además de que evitaremos que se sigan extendiendo, y yo creo que evitaremos y conseguiremos ¿cómo se dice? Cribar más casos de personas con VIH que no están diagnosticadas. Porque al final el tema es eso, yo no voy al médico hasta que no veo algo ahí que no pinte y cuando bien. vas al médico sin verte nada te dicen, no, cuando tengas algo, vuélvete. Es que el problema, ese es el otro problema que Claro. nos encontramos. Con los médicos es muy complicado. Nos pasa mucho también. Sí, con médicos de en familia. eso hay que entrar Hay que directamente a la trabajar universidad. primaria y la primaria. Bueno, también. Los médicos de familia, la medicina primaria, Sí. hay que hacer campañas, realmente campañas dentro de la sanidad con ellos. Que muchos lo agradecen y lo quieren, ¿eh? Tampoco es siempre un rechazo, es simplemente pues que no se les da. En el tema de la sanidad gallega me gustaría también hacer un inciso para tirarle un cable también, o sea, muy serio
a las personas transexuales que en esta mesa no están representadas hoy, pero vienen con nosotros siempre. En Galicia solo hay una unidad de atención a los transexuales, está en Santiago, es de bastante reciente creación, no tiene 2 años. No ha sido precisamente de las primeras en establecerse en el país. Sigue siendo muy limitado el acceso, la gente no puede ir, ya no solo las personas mayores que se están hormonando o están en tránsito, han descubierto, han decidido tarde dar ese salto, sino que a día de hoy, precisamente porque hay una sociedad más abierta, las niñas y los niños transexuales necesitan un acompañamiento sólido en el que no se les patogenice constantemente, ¿no? Porque es entrar en un hospital y automáticamente esta persona tiene un problema psicológico, automáticamente sigue habiendo un prejuicio brutal de su condición, de su identidad y también de todas las problemáticas que van asociadas a eso y de cómo deben de ser tratados, ¿no? Esos protocolos sí existen ya, no se están implementando prácticamente en ningún hospital. Entonces, es un tema de educación otra vez, en la que la persona de más confianza, que más te puede ayudar a sanar tantas partes de ti como puede ser el personal médico, no esté habilitado y sea quizás uno de los puestos institucionales que más rechazo te muestran directamente en un momento de alta vulnerabilidad. Entonces, eso es una de las cosas que hay que atajar muy, muy rápido. Bueno, yo tengo una pregunta también, que es con respecto a lo que hablabas al final del tema de los manuales para la prensa y un poco guiar pues, en la comunicación de realidades LGTB a los medios. En vuestra opinión, de cada, bueno, por parte de los colectivos, ¿cuáles creéis que son las principales deficiencias que muestran los medios de comunicación actuales a la hora de informar sobre estas realidades LGTB? ¿Me dejáis a mí? Sí. Sí. Vamos a ver. Claro, vamos a ver, voy a intentar ir por partes. Es que, claro, lo más reciente, es que justo lo estábamos hablando antes, ha sido el caso de la noticia de San Juan, que fue como un revuelo para nosotros como asociación, que estuvimos intentando investigar propiamente las fuentes. Yo misma estaba diciendo, esperad, que no sabemos nada, quién está dando la noticia. Claro, y justamente después de todas las idas y venidas, nos decían por la policía local, por medios oficiales, por el Concello, el propio CHUAC, quiero decir, no había una información veraz, pero la noticia, que estaba publicada desde primera hora de la mañana, firmada por un periodista de La Voz de Galicia, decía que había habido una agresión homófoba. Una noticia que dio después paso a otros medios de comunicación, a El Español, salió en La Sexta, en televisión, o sea, además en directo, ¿no? Porque era una cosa súper temprana. Y a mí realmente me gustaría preguntarle por la responsabilidad de esa persona a la hora de hacer de publicar esa noticia, porque no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ¿en qué momento la responsabilidad recae, pues en este caso en el medio o en el periodista, a la hora de decidir publicar una información que ha vivido como testigo, pero que no se ha preocupado en contrastar fuentes? Ha vivido como testigo y ha contado una cosa que no tiene nada que ver con lo que sucedió. Y en ese caso, ¿qué responsabilidad tiene el medio, qué responsabilidad tiene el periodista como profesional a la hora de decir esto fue un ataque homófobo porque yo lo vi y algunas fuentes policiales dicen? Esa era la primera versión de la noticia en la versión digital. Luego, gracias a Dios, pues menos mal que las ediciones digitales se pueden ir editando y se fue completando con toda la información. Pero claro, nosotros en un primer momento vemos esa noticia, nos fiamos de un medio de comunicación como puede ser La Voz de Galicia, pero luego tuvimos que recular. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, hablando con los propios medios oficiales, nos dimos cuenta de que no era así, de que no se estaba haciendo bien, de que había más cosas que nos estaban contando, de que había cosas de que no nos habíamos enterado y tuvimos que recular. Y precisamente pues en ese momento yo misma redacté la nota de prensa de espérate, que no sabemos qué está pasando, por favor vamos a parar las cosas. Y no ha sido hasta pues antes de ayer, que nos enteramos realmente por medios internos de lo que de verdad había pasado. Entonces, pues en ese caso es un caso puntual, ¿no? Pero a mí sí que, pues eso también, o sea, quiero decir, yo estudié periodismo, me afecta también un poco como de formación profesional. ¿Por qué se publican esas cosas sin contrastar? ¿Por qué hace falta poner homosexual en un titular cuando realmente en esta noticia en particular la homosexualidad tocaba pero por la tangente?
Y en este caso, pues a raíz de esto, lo que se me ocurren pues son ese tipo de noticias en los que se destaca la sexualidad o la orientación de una persona simplemente como un adorno. Que no se trata de que fulano o mengano por ser homosexual, bisexual, transexual sea noticia, no, es que la noticia es otra cosa, pero queda muy bien poner en el titular el clickbait, como se llama ahora, sobre todo que lo que está o sea, lo que se lee son medios digitales, el clickbait de poner la palabra homosexual ya sea para bien o para mal, ya sea pues ese sensacionalismo que sigue existiendo en la prensa y cada vez lamentablemente en lugar de ir a menos va a más, porque los medios digitales realmente viven de los clics, de la publicidad, y en lugar de evitar e intentar recortar ese amarillismo, ese sensacionalismo, muchas veces lo que se hace precisamente a la hora de comunicar sobre el colectivo LGTBI es aprovechar y decir, espérate que esto me va a dar muchos clics. Ya la prensa, o sea, realmente en la prensa escrita, lo que es la prensa diaria, no tiene ya, seamos sinceros, no tiene el mismo nivel de impacto, pero la prensa digital sí. Y entonces esa utilización del colectivo LGTBI, ya sea para bien, para mal, pongamos el caso incluso del autobús, de hazte oír, los scratches, de tirarles piedras, quiero decir, siempre hay un punto en el que se utiliza normalmente como una figura de decoración, de ornamentación a la noticia para que tenga más clics. En ese sentido, por ahora, no sé si queréis completar algo más, es mi opinión general, un poco la visión que yo tengo como, como activista y también como graduada en periodismo, de que sé cómo se deberían hacer las cosas y me da mucha rabia ver lo que está pasando. Y no sé si vosotros tenéis algo que aportar o alguna otra opinión al respecto. No, yo coincido contigo. Yo también. No, la prensa tiene una responsabilidad y una capacidad inaudita. Bueno, yo soy de las que sigue leyendo prensa escrita, porque soy de las que todavía tiene una capacidad de leer más de 5 minutos seguidos la misma noticia. Pero, y precisamente cuanto más lees, de alguna manera más aprendes. Internet a veces no te da esa opción. Internet solo te da titulares. La gente lee el titular y pasa. Y se genera... que la gente no sabe leer. Eso es lo que dices tú, se genera un impacto, pero no se genera un conocimiento. Y es problemático, eso es problemático. Y bueno, ahora nosotros estamos todos los colectivos trabajando muy mucho el tema de visibilidad positiva, sobre decirlo, porque durante tantísimos años ha sido un vilipendio, una estigmatización validada por las instituciones, por todas, sin exclusión, tan doloroso y pernicioso que, bueno, yo creo que la prensa en este momento está haciendo un esfuerzo que, salvo algunas excepciones, hay que seguir aplaudiendo mucho. En general, ¿consideráis que los medios de comunicación hacemos un esfuerzo y hay casos puntuales de mala praxis normalmente involuntaria porque es una cuestión de falta de ese manual, o consideráis que efectivamente todavía hay esa estigmatización de los colectivos LGTBI dentro del colectivo de los periodistas? Depende de qué colectivo, ¿no? Tú, bueno, pues es libertad digital y, bueno... Claro, es que ahí depende del medio, depende de la línea editorial del medio, depende del periodista que trate la noticia. Claro, hay muchas variables dentro de lo que serían los medios de comunicación para saber cómo se aborda un tema. Yo creo que está muy claro que en cuanto a, pues hablemos de LGTBI, o sea, somos como un colectivo, pero dentro del colectivo tenemos como... muchos colectivos. Exacto, tenemos nuestros propios colectivos. Y es un poco lo que, pues también lo que comentaba Susana, o sea, los gays, sí, los gays, todo el mundo conoce a los gays, todo el mundo ya ve a los hombres gays naturalmente, o sea, hay mucha representación de hombres gays en los medios, pero volvemos a lo mismo, hay representación de mujeres lesbianas, hay representación de personas bisexuales, hay representación de personas transexuales. Y cuando te haces esa pregunta realmente te dices, pues no, ¿por qué los medios no están llegando a esas personas que pueden tener realmente la misma capacidad? Bueno, últimamente, pues sí, a nivel de medios empieza a haber un poco más de representación de mujeres lesbianas. Ahora mismo no me acuerdo del nombre de esta chica periodista de La Sexta. Y... ¿De Sandra Barneda? Sí. Sí. Sandra Barneda. Sandra Barneda, claro, quiero decir, son casos muy puntuales que van surgiendo, pero
falta un poquito de buscar ahí la pullita, buscar formas de hacer periodismo que no sea el titular, sino buscar formas de hacer periodismo que sea la lectura, el conocimiento, aprovechar los espacios dentro de la prensa escrita del domingo, que suele ser un poco más extensa, el reportaje, buscar formas de contar las realidades que no sean solamente el clickbait de la noticia del día, y que sea precisamente esa forma de explicar las realidades para que la gente consiga el conocimiento. Pues precisamente yo creo que el periodismo es la forma más directa de llegar a la gente, porque es quien conoce el lenguaje de la gente. Nosotros muchas veces pecamos de académicos, de llegar a un punto de profundidad demasiado alto, y a veces que no sabemos llegar al público del día a día, pero eso los periodistas sí lo saben hacer. De todas formas, yo creo que hay que distinguir, como habéis hecho muy claramente, lo que son los medios de lo que son los periodistas. Claro. Vale, los periodistas sí es cierto que cuando se acercan a nosotros sí que adquieren un nivel de empatía y de sensibilización clarísimo. Bueno, si tiene más de 3 minutos o una llamada de teléfono para hablar contigo, pero que sí, que se preocupan en hacerlo. Por lo menos a nosotros se preocupan en hacerlo, ¿no? Somos también conscientes que todos nosotros trabajamos realidades socialmente complicadas, ¿no? Es decir, el hablar de drogas, el hablar de sexo, el hablar de estereotipos de familia, bueno, pues todas estas cosas pues a veces levantan ampollas. Yo creo que los periodistas sí que acabáis empatizando y sí adquirís los conocimientos. Otra cosa es que luego los dejen transmitir como queréis. Pero es importantísimo, porque si vosotros los tenéis, aunque os obliguen a decirlo en una frase, lo haréis bien en esa frase, si habéis realmente adquirido los conocimientos, ¿no? Luego el resto ya es política y otro tipo de temas que ya es una pelea que hacemos todos, no vosotros. Ya es otra complicación, y es precisamente, ya no es este nivel en el que tendríamos que comunicar, sino llegar a un nivel más arriba para poder decirle a quien manda en los medios de, ojito. Ahí ya son políticas. Exacto, y económicas. Sí. Bueno, más, no podemos olvidar tampoco que Sandra Barrera, es verdad que fue muy valiente en salir del armario, era una figura pública muy conocida y sin embargo perdió varias ofertas de trabajo nada más salir del armario, y ha tenido que empezar a hacer su propio trabajo a través de YouTube, y a vivir de conferencias. Así que esto está a la orden del día. Claro. Todos pensamos que no existe esto, pero yo tengo amigas médicos que se niegan a salir del armario por miedo a que les echen o que los remueven contratos en prácticamente todas las empresas privadas. Esto es un miedo constante, ya no es directamente a que te insulten, ¿vale? Es a perder tu medio de vida, caray, y tu independencia, ¿no? Yo creo que el movimiento LGTB, yo también tengo un poco, a veces hablo de la palabra colectivo, pero es una palabra realmente que he aprendido de fuera, porque yo no... ahora que lo vivo de dentro y que siempre lo he vivido a solas, me doy cuenta que realmente es un grupo muy dispar de personas que simplemente comparten una problemática, ¿no? En el fondo esa es la definición de colectivo, pero la gente tiende a entender colectivo como un grupo de gente con ideas completamente homogéneas, exactamente, sí, y que luchan por objetivos exactamente comunes, y no es así. El colectivo es variopinto y simplemente sufre una problemática común. Y entonces algunos de nosotros nos erigimos portavoces de las dolencias de gente que a veces ni siquiera conocemos, para que sus vidas sean mejores, para eliminar un poquito el sufrimiento humano y para generar una sociedad más abierta de miras, de mentes, de cuerpos y de posibilidades, ¿no? Vale, yo tengo otra duda. En Coruña, en esta ciudad en concreto, ¿habéis notado un movimiento a favor, es decir, cada vez mayor normalización, más facilidades para que la gente salga del armario, menos problemas sociales, o en los últimos años se ha notado un retroceso en ese punto? Porque lo cierto es que las noticias que estamos viendo parece que nos hacen creer que estamos en un retroceso, y desde fuera es difícil saber si está pasando un poco como con la violencia de género, que no es que haya más, sino que se denuncia más, que si es al contrario, que sí que de verdad hay un aumento. Yo creo que van un poco a la par, las dos. Cuanto más visibilidad haya, cuanto más personas decidan vivir su vida como de verdad la sienten, más personas que van a querer que tú no vivas esa vida van a salir. En Coruña, a ver, sí que en los últimos años, sobre todo desde que trabajamos lo que es con colectivo LGTB y actos que organizamos, ya sea manifestaciones del orgullo y demás, cada vez sí que hay más gente, y más gente joven, que está muy bien. Pero también, por otro punto, analizas los datos de ALAS del observatorio y los casos de
los casos denunciados, que estoy casi seguro que no son ni la mitad de los que hay, Nunca. me parecen brutales para ser de una ciudad como Coruña. Entonces, Sí, realmente serían como, no sé si era, o sea, mínimo 1 o 2 al mes, que realmente para una ciudad como Coruña no tendríamos por qué estar viviendo esto, que somos una ciudad pequeña, realmente al fin y al cabo pues no somos una ciudad de 2 millones de habitantes, quiero decir, somos una ciudad pequeña, nos conocemos en los barrios, dentro de los propios barrios, es casi como si fuésemos una pequeña aldea cada barrio y no... o sea, las cantidades de detenciones y de casos, pues creo que eran 33 casos que llegó a haber de LGTB-fobia y 33 casos en un año, pues que haya 33 casos denunciados en una ciudad como Coruña, que esos no son, o sea, hubo más atenciones en general, porque ahí es que se diferencia entre la atención, que pues, puede ser una persona que va por dudas, por asesoramiento, de los casos que se llegan a, pues eso, a denunciar por LGTB-fobia, que ya es otro asunto también, de pues, hablar de los delitos de odio, otro tema burocrático que hay que ir mejorando, pues el contacto con la fiscalía, el seguimiento del caso, o sea, es todo el armamento del propio sistema que está tan encasillado que muchas veces no permite un buen seguimiento. Igualmente, en el caso de los delitos de odio, está de una forma tan escueta, definido pues tanto en el Código Penal como en las leyes de LGTBI-fobia, que no se termina, que depende mucho del fiscal, del juez que le toque y de su libre interpretación, que ya es otro tema, pues es que o sea, son tantas cosas de una forma tan transversal que vale, hay que hacer políticas transversales, pero luego es como, espérate que tenemos que ir puntito a puntito para ver cómo está cada persona, porque no conseguimos tampoco llegar a todos. De todas formas, yo creo que hay 3 ítems que serían decisivos, ¿no?, como primera línea de ataque. Uno es el tema de los porcentajes, ¿no?, de agresiones, el tema judicial. El segundo para mí sería el valorar el ítem del bullying y de la educación, la aceptación de la diversidad en las escuelas desde un punto de vista de las familias y de los propios alumnos. Fundamental. Y el tercero es el laboral. Mientras no haya empresas que contraten con absoluta normalidad a una persona independientemente de su identidad o su orientación sexual, no hemos avanzado. Yo creo que mientras esos ítems no empiecen a mejorar los porcentajes, sí es cierto que a lo mejor luego en nuestra vida social del día a día, en el tú a tú, pues hombre, por supuesto, todos nos hemos educado un poco mejor y podemos notar que en nuestro entorno íntimo podemos hablar, ¿no?, sin mayores sanciones, ¿no? Pero yo creo que esos 3 temas son la primera línea, y es más, que cuando eso es mejor, en el resto va solo, esto va a ser un efecto dominó, ¿no? Claro, es que ya en el momento en el que ataquemos en educación, de que el problema es ese, que si empezamos ahora a atacar en educación no vamos a notar resultados hasta dentro de X tiempo. Entonces es como atacamos la educación, sí, pero es eso, tenemos que ir buscando como parchecitos de arreglar los problemas que ya tenemos hoy en día. Pero entonces ¿consideraríais que la mejora radical de la situación del colectivo, ya no en la ciudad, sino en general, insisto en la palabra colectivo, perdón? No es una mala palabra, la intento diferenciar de lobby. Sí, no. Ha sido mi intención, ha sido eso, no quitar la palabra, está bien definida, colectivo es lo que es, y está bien. Pasaría por volver a incorporar, porque en su momento lo hubo, educación sexual y cívica en las fases más tempranas de la educación. Nosotros pensamos que es absolutamente necesario. Pero ya no solo sexual, sino, o sea, ya no solo sexual, específicamente sexual, sino lo que comentaban, o sea, todas mis compañeras, o sea, de la diversidad afectiva, de la aceptación de, o sea, pero bueno, ya saliéndonos de nuestro colectivo, raza, o sea, todas las cosas de desigualdades que nos rodean, desde el primer punto, desde la más temprana edad, que se pueda educar en diversidad, ya no solo sexual, afectiva, sino de raza, de clase, de educación, sí, de credo, de cualquier cosa. Si empezamos a educar eso desde pequeñitos y que nos empiecen a interiorizar, y ya no solo educando a los niños, sino a los padres, porque ya es otro tema, hay que educar también a los padres. Muy importante. En los colegios, quien no deja entrar para clases de diversidad son las AMPAs, en gran mayoría de los países. Incluso habiendo profesores que quieren abrir las puertas, han sido las AMPAs. En Inglaterra, hace nada, no sé si habéis estado atentos a la prensa inglesa, después del Brexit, han intentado distraer la atención con una nueva política que han pasado precisamente de implementación de educación sexual en las escuelas.
Inglaterra tiene unos niveles de inmigración musulmana altísimos y ha habido, bueno, piquetes en las puertas de los colegios porque se ha intentado emplear, pero se les dio a los headmasters, es decir, a los directores de colegio, la responsabilidad de implementarlo cada uno en su centro. Claro, se ha cargado a individuos que han cargado personalmente, hablando de scratches, que fueron diarios, han sido durante semanas, ha salido la BBC por todas partes, y, sin embargo, el gran debate ha sido, no, más fuerza desde arriba. El gobierno tiene miedo a mojarse, tiene miedo a no ser suficiente, que no sean medidas suficientemente electoralistas. A perder votos. A perder votos, pero es que salimos perdiendo todos, es tremendo. Es que además yo creo que hay que hacer un inciso cuando hablamos de este tema, porque yo creo que se manipula por ahí. Cuando hablamos de educación sexual, no hablamos de educación solo de relaciones sexuales, ¿vale? Claro. No hablamos de enseñarle a los niños a masturbarse, que es buenísimo que todos conozcamos nuestro cuerpo, porque si no lo hacemos nosotros, mal vamos. Pocas cosas tan buenas como el sexo. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de relaciones afectivas. De relaciones afectivas que luego se plasmarán en prácticas sexuales, las que sean. Las que sean. O no, o sí, o a medias, o con quien tú quieras, o con cuantos quieras. Es decir, por eso nosotros trabajamos tanto la mediación, porque la mediación no es más que crear un espacio seguro en el que la gente tenga escucha activa, empatía, tolerancia y autorresponsabilidad, de manera que llegue a sus propias soluciones. No se las impones, llegan ellos. Por eso las van a cumplir, porque han llegado ellos, no es una imposición. Entonces, de lo que se trata, realmente da igual de qué colectivo o minoría hablemos, o sea, da igual que hablemos pues, de problemas raciales, da igual, todo pasa por la educación en la tolerancia de los derechos. Con eso solucionábamos, pero no este problema del colectivo LGTB, o sea, solucionamos los problemas del mundo casi. Sí. Entonces la gente lo que tiene que entender cuando hablamos de esto es que nosotros lo que queremos es dar una educación en ese sentido, en valores, en principios, en tolerancia. Es decir, a mí me valdría que cambiar la ideología si quieres, institucionalizada, claro, de género y de afectividad que existe, que lleva en vigor con la cultura judio-cristiana 1000 años, y generar una transformación de esa ideología para que deje de ser tan dañina. Yo creo que en Ni siquiera tendría que ser una transformación, o sea, si realmente vas a la raíz de, o sea, si quieres realmente empatizar con esa gente y si vas a la raíz de las propias creencias, y voy a soltar la frase, igual queda un poco de perogrullada, de ama a tu prójimo, quiero decir, con esas propias creencias a esa gente, o sea, a esa gente podemos llegar. Tolerancia, aceptación, quiero decir, todos. Yo no necesito que me tolere nadie. Pero vamos a ver, quiero decir... Yo quiero que me respeten. Vamos a empezar por el principio. Vale, pero bueno, quiero decir, a esa gente que suele ser muy reaccionaria, que suele ser precisamente muy tradicionalista, de perfil religioso, católico, pues realmente tampoco hace falta transformarle demasiado el discurso, simplemente centrarlo en respeta al prójimo, ¿no? Ama a los demás y respeta a las vivencias de los demás sin hacer daño, porque a ti no te están haciendo daño. O sea, ¿a ti qué te está afectando que los demás vivan la vida como quieren en su propia diversidad? ¿Te está afectando a ti de alguna forma personal? No. O sea, realmente es transformarlo, pero sin darle otra perspectiva y de que, por favor, hacerles llegar a entender de que queremos todos vivir en paz y en respeto y en armonía. No es nada más. Sí, aprender a respetar las relaciones consensuadas y positivas y educarnos en una positividad relacional, que yo creo que eso es a lo que se refería en gran medida Sonia, en aprender a generar relaciones sanas con los demás, con nosotros mismos, con nuestros propios cuerpos y con los cuerpos de los demás, porque los niveles... Y aquí es donde entra nuestras cuitas, van también muy de la mano del movimiento feminista y en realidad de todos los movimientos de derechos sociales que a España han llegado después de la dictadura. Hay gente, estamos en un cambio generacional muy grande que ha generado muchísima resistencia, pero porque no hemos tenido suficiente tiempo de asentar esa nueva sociedad que tanto tiempo queríamos ser y estuvo tan brutalmente reprimida. O sea, en España la gente no habla de esto, parece que solo se mató a gente durante la guerra, pero en España hay más de 50.000, no, más de casi, bueno, los datos son aterradores, los oficiales son más de 50.000 desaparecidos durante la dictadura. Argentina, con sus madres, la madre mayo, que todos conocemos en mis películas, tiene 13.000 desaparecidos. Y nosotros más de 50.000. Y de aquí no se habla de eso. Aquí ha habido, hace nada... memoria colectiva. Hace nada, alas de un premio, los premios Marcela y Elisa, que como bien sabéis, fueron el primer matrimonio
sin nombre, es decir, solo de mujeres de España, podemos presumir que fueron unas gallegas de pro que se echaron a la calle a vivir su vida sin miedo. Otorgaron un premio a una mujer que había estado internada en un campo de concentración para homosexuales durante la dictadura. Estas cosas pasaban y se giraba la cara hacia otro lado, estas cosas son muy recientes. Eso alimenta el miedo del propio colectivo a seguir estigmatizando. Día de la gente mayor, le dices, pero ¿por qué necesitan residencias propias? Porque la gente con la que se criaron era gente que la hubiera matado por la calle, la hubiera denunciado y la hubiera metido en la cárcel. Y esa gente se sentía muy empoderada por el sistema para poder insultar, incluso pegar y quedar indemne. Esa mentalidad, aunque haya cambiado, ellos son capaces de replicar, la cosa que la gente joven sería más prudente. Entonces la gente sí, no solo tiene mucho más miedo, sino que sigue siendo más sujeto a la violencia de sus contemporáneos. Entonces necesitan una protección extra, sobre todo ahora que no hay nadie, que están muy aislados socialmente. Entonces hace mucha falta. Y creo que también, por eso, creo que nos servimos mutuamente, el movimiento feminista y el movimiento LGTB, porque todos salimos ganando con una amplitud de miras. Es decir, nos metieron en un sitio tan pequeño a todos de lo que podíamos y no podíamos ser, que entender que tenemos todos, los hombres, las mujeres y todos los humanos, más posibilidades de entender cómo nos podemos vestir, en qué podemos trabajar, cómo podemos hablar, cómo podemos amarnos, o desearnos. En resumen, o sea, ¿quiénes podemos llegar a ser? ¿Quiénes podemos llegar a ser? Antes vivíamos encorsetados. Yo creo que lo que se busca es que la gente pueda desencorsetarse, aportar lo mejor de uno mismo, enriquecer la sociedad y aminorar el sufrimiento. Y en eso estamos todos. ¿Más preguntas? Pues damos por concluido el examen. Muy bien. Muchas gracias.